Bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy y hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a celebrar San Valentín al más puro estilo Cani de Met, pero en Barcelona. Sí, preparaos para un torbellino de amor, sorpresas, lugares mágicos y muchísimo buen rollo. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Prometo que os contagiaremos de nuestra pasión por los viajes, la comida rica y por supuesto, el amor en todas sus formas. Y para los que ya sois parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a recrear un San Valentín de ensueño inspirado en Cani de Met, la pareja que nos robó el corazón en Erkentzicus. Pero, ¿cómo podemos trasladar esa magia a Barcelona? Pues con mucha creatividad y un poquito de ayuda de la ciudad condal. Primero pensemos en la esencia de Cani de Met. Ellos son una pareja aventurera, que ama la naturaleza, la fotografía, y sobre todo las sorpresas. Así que nuestro San Valentín en Barcelona tiene que tener estos ingredientes. Imaginaos la escena: amanece en Barcelona, un sol radiante ilumina la ciudad y nosotros nos despertamos con una nota misteriosa. Sí, una nota al estilo Candy Beat. En ella encontramos una pista que nos lleva a nuestro primer destino del día. Pero, ¿qué diría esta nota? Algo así como: mi amor, la ciudad se viste de colores para nosotros. Busca el jardín donde Gaudí soñó, allí te espera un nuevo amanecer, qué romántico. ¿Dónde podría ser? El Parque Güell. Este parque emblemático con sus mosaicos de colores, sus formas imposibles y sus vistas panorámicas de la ciudad, es el escenario perfecto para empezar nuestra aventura romántica. Podemos pasear por la Sala Hipòstila, maravillarnos con el famoso dragón de Gaudí, y por supuesto, tomarnos unas fotos increíbles con la ciudad a nuestros pies. Y no solo fotos normales, no fotos al estilo Candy Beat. Jugando con la luz, los ángulos, buscando la instantánea perfecta que capture la esencia del momento. Incluso podríamos llevar un pequeño atrezo como un sombrero o unas gafas de sol, para darle un toque divertido a las fotos. Mientras exploramos el parque podríamos tener una pequeña sorpresa: un fotógrafo. Un fotógrafo contratado secretamente para capturar esos momentos especiales, esas risas, esas miradas cómplices. Al estilo Candy Beat, que siempre tenía su cámara a mano para inmortalizar cada instante. Pero ojo, no queremos que sea demasiado obvio. Queremos que el fotógrafo sea discreto, que nos capture en momentos naturales, sin poses forzadas. Que realmente refleje la espontaneidad de nuestro amor. Incluso podríamos pedirle al fotógrafo que nos dé las fotos en un carrete antiguo, para darle un toque vintage y nostálgico. Después del Parque Güell, nuestra siguiente pista nos lleva a un taller de cerámica. Sí, al igual que de Met, nosotros también podemos poner a prueba nuestra creatividad y crear algo juntos. La nota podría decir: las manos crean, el corazón siente. Deja volar tu imaginación y da forma a nuestro amor en el barro. Podemos pintar una taza, un plato, o incluso intentar recrear alguna de las obras de Gaudí, si nos sentimos valientes. Lo importante es pasar un rato divertido y crear un recuerdo tangible de este San Valentín especial. Y no solo pintar, también podemos aprender a moldear el barro, a darle forma con nuestras manos. Que el instructor nos explique las técnicas básicas de la cerámica y que nos guíe en la creación de nuestra obra de arte. Y al final, intercambiar nuestras creaciones. Aunque sean un poco imperfectas, serán un símbolo de nuestro amor y de este día tan especial. Y hablando de comida, ¿qué sería de un día romántico sin una buena comida? Olvidémonos de los restaurantes lujosos y optemos por algo más auténtico: un picnic gourmet. Pero no un picnic cualquiera, Un picnic preparado con mucho cariño, con productos locales, quesos artesanos, embutidos de la región, fruta fresca y por supuesto, una botella de buen vino catalán. La cesta del picnic podría incluir pan de payés, fuet, queso manchego, aceitunas arbequinas, fresas, cerezas y un vino tinto del Priorat. Una delicia. ¿Dónde podríamos hacer este picnic? En el Parc de la Ciutadella. Este parque, con su lago, su cascada monumental y sus jardines exuberantes, es un oasis de paz en medio de la ciudad. Podemos encontrar un rincón tranquilo bajo un árbol y disfrutar de nuestra comida mientras observamos a la gente pasar. Pero antes de encontrar el rincón perfecto, podríamos hacer una pequeña búsqueda del tesoro dentro del parque. Dejar pequeñas pistas escondidas en diferentes lugares, que nos lleven al lugar final del picnic.
Una forma divertida de añadir emoción a la comida. Después del picnic, ¿qué tal un paseo en barco por el lago? Podemos alquilar una barca de remos y navegar tranquilamente, admirando la belleza del parque desde una perspectiva diferente. Incluso podríamos intentar recrear la famosa escena de Khan y de Met en el barco, pero sin caernos al agua, por favor. Y para darle un toque aún más romántico, podríamos llevar una pequeña bocina y poner música suave mientras remamos por el lago. O incluso cantar juntos nuestras canciones favoritas. A medida que la tarde avanza, nuestra siguiente pista nos lleva a un espectáculo de flamenco. El flamenco, con su pasión, su fuerza y su arte, es una expresión cultural muy arraigada en España. Y Barcelona es un buen lugar para disfrutar de un buen espectáculo. La nota podría decir, que el fuego de la pasión nos consuma, que el ritmo nos lleve. Donde el alma canta y el cuerpo baila, allí te espero. Podemos dejarnos llevar por la música, el baile y el cante y sentir la emoción del flamenco en estado puro. Podríamos buscar un tablao flamenco auténtico con artistas de renombre. Y antes del espectáculo podríamos tomar unas clases de flamenco para principiantes. Para sentirnos aún más conectados con este arte. Para cenar, podemos optar por un restaurante con vistas al mar. Barcelona tiene una gran variedad de restaurantes con terrazas que ofrecen vistas espectaculares del Mediterráneo. Podemos disfrutar de una deliciosa cena de marisco fresco mientras contemplamos la puesta de sol. Podríamos reservar una mesa en un restaurante como el Martínez, con vistas al puerto y una excelente carta de arroces y pescados. O en el Can Solé, un clásico de la Barceloneta, con una larga tradición marinera. Y para maridar la cena, un buen vino blanco de la Doalella. Y para terminar la noche, ¿qué tal un paseo romántico por la playa? Podemos caminar por la orilla del mar, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa marina. Incluso podríamos escribir nuestros nombres en la arena, como Khan y de Met. Pero en lugar de escribir nuestros nombres, podríamos dibujar un corazón gigante en la arena y encender velas alrededor. Un gesto muy romántico. Pero la sorpresa final aún está por llegar. Después del paseo por la playa, podemos dirigirnos a un lugar secreto, un lugar con vistas a la ciudad iluminada. Podría ser la terraza de un hotel, un mirador escondido, o incluso la azotea de un edificio. La nota final podría decir, la ciudad a nuestros pies, el cielo como testigo. Donde las estrellas brillan más fuerte, allí te declaro mi amor eterno. Allí podemos tener una pequeña fiesta sorpresa con música, luces y una declaración de amor. Podemos expresar nuestros sentimientos con palabras sinceras, podemos recordar los momentos más especiales que hemos compartido juntos, y podemos prometer seguir amándonos y apoyándonos el uno al otro. Podemos preparar un pequeño discurso con frases emotivas y recuerdos especiales. O simplemente improvisar, dejando que el corazón hable. Y por supuesto podemos intercambiar regalos significativos, regalos que representen nuestra historia de amor. Un álbum de fotos con nuestros mejores momentos, una joya con un grabado especial, o una carta escrita a mano. Y así, mis queridos enamorados, terminaría nuestro San Valentín al estilo Khan y de Met en Barcelona. Un día lleno de aventuras, sorpresas, risas y sobre todo mucho amor. Un día para recordar para siempre. Pero esperad, aún hay más. No olvidemos que Khan y de Met también eran amantes de la naturaleza y la aventura. Así que, ¿por qué no añadir una pequeña escapada de fin de semana a nuestra celebración de San Valentín? Podemos alquilar un coche y conducir hasta la Costa Brava, una de las regiones más bonitas de Cataluña. Allí podemos explorar pueblos medievales con encanto como Girona o Pals, donde nos perderemos por sus callejuelas empedradas y descubriremos rincones llenos de historia. En Girona podríamos visitar la catedral, el Cal Jueu y pasear por las casas colgantes sobre el río Onllar. En Pals podríamos subir a la Torre de las Horas, un antiguo campanario gótico, y disfrutar de las vistas panorámicas del Empordà. Podemos bañarnos en calas de aguas cristalinas, como Cala Satuna o Cala Aiguablava, donde nos relajaremos en la arena y disfrutaremos del sol y el mar. Cala Satuna es una pequeña cala con encanto, rodeada de casas blancas y un ambiente tranquilo. Cala Aiguablava es una cala más grande con aguas turquesas y un paisaje impresionante. También podríamos alquilar un kayak y explorar las calas cercanas desde el mar. Y podemos practicar deportes acuáticos, como kayak o paddle surf. Para añadir un toque de aventura a nuestra escapada.
Podríamos alquilar el equipo en alguna de las playas de la Costa Brava y disfrutar de un día de deporte y diversión. También podemos visitar el Parque Natural del Cap de Creus, un paisaje salvaje y rocoso con vistas impresionantes del mar. Podemos hacer senderismo por sus caminos, admirar sus formaciones geológicas únicas, y relajarnos en sus playas escondidas. El Cap de Creus es el punto más oriental de la península ibérica y un lugar de gran belleza natural. Podríamos visitar el Faro, un edificio emblemático con vistas panorámicas del mar, y hacer una excursión hasta el monasterio de San Pere de Rodes, un antiguo monasterio benedictino con una rica historia. Y para terminar nuestra escapada romántica, podemos alojarnos en un hotel con encanto en medio de la naturaleza. Un hotel con vistas al mar, con piscina, con spa, y con todo lo necesario para relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. Podríamos buscar un hotel rural con encanto, con habitaciones acogedoras y un ambiente tranquilo. O un hotel boutique con vistas al mar, con un diseño moderno y una atención personalizada. ¿Y listo? Este sería nuestro San Valentín al estilo Cani de Met, una mezcla perfecta de aventura, romanticismo y sorpresas inolvidables. Espero que os haya gustado esta idea de San Valentín en Barcelona. Recordad que lo más importante es pasar tiempo de calidad con la persona que amáis, crear recuerdos juntos y expresar vuestros sentimientos con sinceridad. Y ahora, hablando en serio, un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado la posibilidad de recrear un San Valentín al estilo de Cani de Met en Barcelona, lleno de aventuras, sorpresas y momentos especiales. Desde un paseo por el Parque Güell hasta un picnic en el Parc de la Ciutadella, pasando por un espectáculo de flamenco y una escapada a la Costa Brava, hemos imaginado un día inolvidable. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya inspirado para crear vuestro propio San Valentín mágico, ya sea en Barcelona o en cualquier otro lugar del mundo. Me encantaría saber qué os ha parecido este vídeo. ¿Tenéis alguna otra idea para celebrar San Valentín al estilo Cani de Met? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. ¿Y si nos contáis vuestras propias historias de amor? ¿Cómo celebráis vosotros San Valentín? ¿Qué sorpresas tenéis preparadas? Compartid vuestras ideas y experiencias con nosotros. Y ahora sí, para terminar, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y feliz San Valentín. Y recordad, el amor está en el aire, así que salid a buscarlo.